Indómita, mágica, salvaje, te puedo decir un montón de cosas de la Patagonia, pero ¿para qué hablar si te lo puedo mostrar? Verlas pasar tan cerca de nosotros ya es un sueño cumplido. Nada, es espectacular. Para contarte bien esta historia, tenemos que retomar desde el video anterior, donde salimos a recorrer la península más famosa de Patagonia. A bordo de la Ducato, recorrimos los cientos de kilómetros del circuito disponible en Valdés. Y si bien fue alucinante poder estar rodando por ahí, nuestros corazones nos trajeron hasta acá porque anhelaban tachar otro sueño de la lista de pendientes. Y es que por estos mares habita uno de los seres más increíbles, un superdepredador por excelencia, un unicornio escurridizo para nosotros, los admiradores de la naturaleza. Poder ver a tan poderoso animal en vivo y directo era nuestro gran sueño. Y fue el puntapié inicial de la decisión de empezar a recorrer la Patagonia por la costa. La receta para que los sueños se vuelvan realidad contiene 5 pasos, que si se cumplen a conciencia garantizan la plenitud del soñador o soñadora. Empezamos escuchando lo que el espíritu pide e imaginamos la mejor forma de concretarlo. En el paso 2 volcamos todas esas ideas a un plan, para luego poner el cuerpo en acción en el paso 3. Una vez que el plan está en marcha, los últimos 2 pasos se darán en simultáneo. Pues hay que ser constante para ir avanzando y perseverante para superar cualquier desafío que se presente. Así, se irá dibujando un camino. El camino para alcanzar tu sueño. Esta receta la fuimos armando a lo largo de mucho tiempo, a base de prueba y error, de experiencias, trabajo y alguna que otra lágrima. Cada vez que nos escuches afirmar que los sueños se trabajan, es porque estamos pensando en esto, porque lo hemos puesto a prueba y porque nos ha funcionado. Una vez aclarado esto, podemos continuar con la historia de este sueño. Buenos días, Pusito. Por la mañana nos fuimos del estacionamiento donde habíamos dormido. Era temprano, pero ya se veían personas preparándose para sus excursiones. Nosotros, en cambio, atravesamos las callecitas tranquilas del pueblo y subidos a la ruta 2 nos despedimos de Puerto Pirámides. Aunque el día estaba gris y ventoso, nada iba a alterar los planes de nuestra misión. Lo primero que tocaba hacer era pasar por Puerto Madryn a abastecernos. Teniendo en claro que pasaríamos varios días alejados de todo, la primer parada fue un supermercado. Pero no todo sería tan fácil. La Ducato está una cuadra al final de la cola y la estación de servicio 2 cuadras para allá. Llegamos a Puerto Madryn para cargar combustible, comprar provisiones y seguir yendo en busca de la Patagonia salvaje, pero parece que hasta acá llegó el viaje, no hay combustible. ¿Cómo están? Al tope, ¿no? La cola dura 4 cuadras. ¿Tienen diésel? Solo Quantium. Solo Quantium Quantium. diésel. Sí, podemos ganar hasta 3.000 pesos. ¿Hasta 3.000 pesos? Sí, Pucha. para que sepa la Está, listo. Bueno, gracias. Nada que con un poco de persistencia no se pudiera arreglar.
una recóndita puntita de la provincia de Chubut que sobresale hacia el Atlántico Sur a 75 kilómetros al sur de Puerto Madryn y que presentaba testimonios de avistajes previos, se nos presentó como nuestro destino ideal. Fijamos rumbo entonces hacia Punta Ninfas. Pero para llegar hasta allí, debíamos preparar a la Ducato para el desafiante ripio. Este video arranca preparando a la Ducato para la aventura que se viene, 75 kilómetros de ripio para llegar a buscar la Patagonia salvaje. Después de algún reto que guardaba el camino, que la Ducato superó sin problemas, llegamos al hito que corona nuestra meta. Pero no nos entretuvimos con el faro, porque queríamos encontrar la mejor ubicación en este tremendo palco natural. Ducato, acantilado y mar. Este sería nuestro escenario patagónico para los siguientes días. Apenas llegamos, salimos a explorar. No podíamos creer el lugar en el que estábamos. A donde sea que miráramos, todo nos sorprendía. Realmente se palpaba en el aire los efectos de estar lejos de los humanos. Pero acá llegamos con un objetivo muy claro, y para cumplirlo teníamos que combinar todo lo que habíamos estudiado y la información que habíamos recolectado con el análisis del lugar. ¿Dónde nos ubicaríamos? ¿Cómo nos organizaríamos? Recolectamos los horarios de las mareas altas y bajas, pronósticos del clima, dirección y velocidades del viento. Aprendimos que las orcas se mueven en clanes, que comen una gran variedad de especies marinas, hasta incluso ballenas. También aprovechan las colonias estacionales de elefantes y lobos marinos, y desde la costa se pueden ver cuando las familias se acercan a patrullar las orillas en busca de cachorros distraídos durante la pleamar. Van buscando alguna presa para enseñarle a las orcas jóvenes esa rara y atractiva técnica de caza, el varamiento intencional. Lograr ver a una familia de orcas sería el resultado de una mezcla de tenacidad y suerte. Ver lo otro ya sería algo completamente extraordinario. Tenemos GoPro, cocinita, comida, agua, el estabilizador, abrigo, micrófonos. Habiendo terminado la preparación siempre tan intensiva de Rodando por Ahí, arranca la aventura una vez más. Nos vamos a ir a jugar a National Geographic. Vamos a ver con qué nos sorprende la Patagonia más salvaje. Nos encontramos en Punta Ninfas, nada más y nada menos el extremo sur del Golfo Nuevo. Por aquel lado lejano arranca la medialuna que nos lleva a Península Valdés, y nosotros decidimos venir hasta esta parte, hacia el extremo sur, para explorar las maravillas que hay por este lado en una tierra realmente desolada. El viento está tremendo. Los pronósticos decían que hoy las ráfagas pueden llegar a 72 kilómetros por hora, pero tenemos la esperanza de que abajo del acantilado no tengamos tanta fuerza. La única bajada que pudimos encontrar es esta, que está marcada con una soga. Vamos de a uno. Se agradece al samaritano que haya dejado la soga acá colgada. Vamos a llegar con lo que es la marea totalmente baja, pero traemos las suficientes cosas para pasar el día acá abajo. Ya se ven los primeros habitantes autóctonos de estas costas, así que vamos a verlos un poquito más de cerca sin molestar. Una hembra de elefante marino. Por el pelaje
Ya vemos que es bastante adulta. Vamos a intentar pasar sin molestarla. La principal forma de identificar a los elefantes marinos es porque los machos tienen esa protuberancia que sale desde el hocico. Estos machos de la especie llegan a medir hasta 4 metros. Totalmente quedan mucho más grandes en su adultez que las hembras, que solamente llegan hasta los 3 metros, 3 metros y medio las más grandes. Los auténticos dueños de estas playas son los elefantes marinos. Y si nosotros, como visitantes, queríamos caminar por sus dominios, teníamos que ser buenos vecinos. Durante esta convivencia aprendimos mucho sobre ellos. Si bien pasan casi todo el año en el mar, los elefantes marinos del sur vuelven finalizado el invierno hacia estas costas donde nacieron. Su objetivo es reproducirse y cambiar la piel. Los machos llegan primero y reclaman violentamente una porción de playa lo más grande posible, con el fin de que cuando lleguen las hembras queden bajo su dominio y se apareen con ellos. A lo largo de la costa y bastante distanciadas entre sí, pudimos observar a las diferentes familias encabezadas por un único macho. Acá atrás mío podemos ver al macho alfa. Los machos en sí son muy agresivos. Por ejemplo, cuando se están preparando para la temporada de apareamiento, se ponen súper competitivos unos machos contra otros. El peso, obviamente, y el tamaño que tienen influye mucho en quién va a ganar la pelea para empezar a conformar los grupos de hembras. Ellos forman esos harenes que después van a estar custodiando durante la época de apareamiento e incluso cuando después las crías van naciendo. Hace unos minutos nada más pudimos observar cómo una de las hembras quería alejarse del grupo y el macho automáticamente empezó a acercarse y le cortó la entrada al agua para mantenerla aquí en la costa y que no se pueda escapar. De tanto mirarlos, nos dimos cuenta que durante la bajamar su actividad disminuye muchísimo. Nos daba envidia ver cómo se la pasan dormitando recostados sobre la arena. Durante estos momentos de siesta, los únicos miembros más activos son los hambrientos cachorros, que por si no lo notaste, su sexo se puede diferenciar mediante el color del pelaje. Los machos son completamente negros y las hembras, en cambio, presentan colores plateados. Cuando nacen, las crías pesan entre 30 a 40 kilogramos y durante 23 a 25 días van a ser alimentadas por su madre. En ese periodo van a aumentar el 300% de su tamaño. Y una vez que ocurre el destete, las hembras cachorras van a ser fecundadas por el macho alfa para luego abandonar la colonia y gestar a la siguiente generación durante 10 meses. Pero mejor retirémonos y dejámoslos que descansen tranquilos. Después de una larga caminata a través de los vaivenes de la playa, en este recodo del acantilado encontramos una enorme colonia de gaviotas. Eran tantas que el cielo se cubría de aves que buscaban y traían comida para sus pichones. Paramos un minuto a observarlas.
y decidimos que ante tremenda escena íbamos a disfrutar de nuestro corto almuerzo. No podíamos relajarnos demasiado. La marea ya estaba subiendo nuevamente y era momento de iniciar el regreso para no quedar atrapados entre las olas y el acantilado. Y es que a estas latitudes la amplitud de la marea es de un promedio de 5 metros. El viento comenzó a soplar con fuerza y terminó por echarnos de la playa. Pero aún nos faltaba hacer la guardia de la pleamar de la tarde, así que entrar en la Ducato no era una opción. Desde las alturas esperábamos, observábamos y aguantábamos las inclemencias del frío, del viento y hasta de la lluvia que llegó para ponernos a prueba. Nosotros aguantábamos igual, con la determinación que un buen sueño despierta. La tenacidad siempre trae retribuciones, y algunas recompensas se disfrutan de inmediato. Bueno, estamos oficialmente empezando nuestra primera guardia con un poco de inconvenientes porque se largó una llovizna que, si bien no es muy gruesa, la gota que cae sí es constante y bastante persistente. Ya el viento nos corrió de la playa, decidimos venir arriba del barranco para tener como más campo visual. A su vez, estamos con el dilema de que no podemos mojar mucho la ropa que tenemos porque son las únicas camperas que se bancan el viento que está pronosticado para esta semana. Van a ser ráfagas desde unos 55 hasta 105 kilómetros por hora según el día. Así que bueno, tenemos que estar ahí como midiendo las posibilidades que tenemos para administrarnos bien y poder tener más guardias para ampliar nuestras opciones de ver las orcas. Arranca para nosotros la segunda guardia. Son las 5:30 de la mañana y pese a que todo el cuerpo me dice que me quede calentita en la cama, tomamos el coraje para levantarnos y salir a cazar un amanecer y a ver si tenemos suerte esta vez y podemos ver alguna maravilla natural. Vamos a ver con qué nos sorprende en esta jornada en la Patagonia. Si hay algo que extraño del Pacífico es ver el sol ponerse en el agua. Así que creo que al estar por estos lados va a tocar volverse unos perseguidores de amaneceres. No garantizo nada, pues requiere muchísima voluntad salir de la cama calentitos hasta estos vientos que están fríos, a las temperaturas bajas. Pero una vez que salís de la cama, que ya está más despabilado y emponchado, porque realmente tengo muchas capas de ropa, vale absolutamente el esfuerzo. Miren estas imágenes y díganme si no estoy equivocada. Creo que aún no les había compartido un poco el panorama general de donde estamos. Tenemos, bueno, obviamente ahí a la Ducato y por allá empieza el acantilado, el mar de fondo y allá a lo lejos se puede llegar a ver el faro. Es el faro de Punta Ninfas. De noche sí, de a poquito se va viendo la luz, como marca
a los barcos que tengan cuidado, porque en este punto es que comienza el Golfo Nuevo desde el extremo sur. Acá empieza ahí como la mordida que tiene, vamos a decir, la parte de Chubut, la parte costera de Chubut, y que luego termina en la punta norte con la península Valdés. No todo es safari en esta expedición, también toca ponerse a trabajar. Ahí Guille se tomó justo un break porque pensaste que viste una ballena, ¿no vira? Una ballena, che. ¿No era? No. Fíjense Una lo piedra. listo que nos ponemos para captar La y traer esencia. la esencia de la Patagonia y llevarte la voz a tu casa a través de la pantalla. Otra cosa sorprendente es que estoy filmando sin ningún tipo de micrófono porque, señoras y señores, no hay viento. No hay viento, salimos a vivir. No hay viento, salimos a vivir. Vamos a disfrutar un rato de la playa, pero también vamos a cumplir una tarea muy importante, ya que las veces que estuvimos allá abajo, vimos que hay demasiada basura. Y la verdad que conocer un lugar tan mágico, disfrutarlo tanto y no hacer algo para dejarlo un poco mejor, sería un pecado nuestro, sería una caradurez. Así que bueno, vamos a recolectar un poco de la cantidad de basura que llega aquí con el trabajo de las mareas y las corrientes. Así que es parte del ejemplo que queremos dar, lo que queremos que te lleves de nuestros videos, el poder difundir esto de dejar los lugares que visitamos mucho mejor de lo que los encontramos. Lo que nos gusta imaginar a nosotros es el cambio exponencial que esto haría si la gente, en vez de venir, sacarse una foto y simplemente tocarla, haría de esto una costumbre, llevarse un poquito más de lo que del gran impacto que vamos haciendo en este mundo. Sería un cambio rotundo para todos y estas playas estarían pulcras e impecables. Creo que hasta ahí llenamos el tarro, más se va a volar. Y la idea es esta, llevarse siempre un poquito más de lo que dejamos, de la basura que creamos. Y el paisaje de la playa no lo cambiamos, pero quizá te cambiamos a vos. Hacía tiempo que no estábamos en un lugar como este. Al ir pasando los días, uno va conectando más con el medio, y de esa manera los sentidos se van alineando a su compás. A medida que el sol se movía sobre nuestras cabezas, el día iba tomando diferentes matices, tan cambiantes que siempre estábamos descubriendo algo más del lugar, de sus habitantes, de sus senderos, de sus aromas, colores y texturas. No era lo mismo el escenario de pleamar con su predominante azul, donde la atmósfera estaba marcada por el rugido de las olas, que la bajamar, donde emergía un jardín de algas cambiando tanto el panorama como la saturación de sonidos. Che, ¿y qué aprendizaje este? De por focalizar nuestra atención a un evento natural, terminamos focalizando también en el ecosistema en su totalidad. Era el auténtico vivir en el presente. Al entrar en sintonía con la naturaleza que nos rodeaba, toda nuestra rutina terminó adecuándose también a las mareas y a los vientos. Y a pesar de las condiciones desafiantes del clima, nos sentíamos cómodos en nuestra casa del acantilado.
Nos levantábamos al mismo tiempo que Helios para admirar la belleza que despliega en su trabajo. Y mientras la marea comenzaba a subir, iniciábamos la primer guardia, a la tibieza de un intenso dorado, porque los primeros rayos lograban que ignoremos el frío. Mientras la playa seguía en su rutina, arriba nosotros de guardia iniciábamos nuestra jornada. Pero no éramos los únicos que vigilaban, por si en la superficie del agua se vislumbraba alguna aleta negra. Notamos que los machos elefantes marinos, en las horas de alta mar, montan guardias para defender y proteger a su harén y a las crías. En los momentos de mareas bajas, aprovechamos para hacer nuestras tareas hogareñas. Las bajas temperaturas se sobrellevaban mejor con unos buenos guisos calentitos. Por las tardes siempre caminábamos mucho, a veces por arriba y otras veces por abajo. Los días pasaron y llegó la tarde afortunada del quinto día. Decidimos arrancar más activamente. Hoy en la mañana estuvimos más contemplativos, nos faltaba energía, nos faltaba calor con tanto Era muy frío. temprano también. Sí, es como que no podíamos arrancar bien, entonces la arrancamos como más de meditación en el acantilado. Esta guardia la arrancamos un poco más activa, hemos caminado, qué sé yo, un montón, como Estamos lejos de la 4 o camioneta. 5 kilómetros para el sur, ponele. Sí, aparte decidimos, después de haber hecho ayer todo el día de caminata por la costa, nos dimos cuenta que caminar sobre el canto rodado, las piedras esas, es bastante difícil y cansador. Así Y que, acá tenemos como mayor vista claro, desde arriba. definimos que para hoy íbamos a probar tener más rango visual, que es lo que nos da ir acá por el borde del acantilado, y que el piso es mucho más sólido, entonces podemos avanzar mejor. Estamos atentos porque vimos a lo lejos, Acá hay algo negro, nos pareció ver algo negro y no sabemos si es elefante marino, es muy lejos. El tema es que es muy lejos porque los elefantes marinos andan como de guardia por la costa. Ya les vamos tomando más. ¿Será o menos una el orca? timing. No creo. Ay, bueno, entonces ballena. Para. Positivismo. Pero la verdad que no nos podría haber tocado ni mejor día, mejor guardia. Impecable. Estamos un poco pasados porque nos levantamos muy temprano, no dormimos siesta y ya arranca la otra guardia que nos lleva unas 4 horas más. Sí. En el medio trabajamos, pero che, qué equipo que somos. No, además es un laburo increíble. Con gusto, así cualquiera, Impresionante. así cualquiera. Me llama la atención, por ejemplo, lo frágil de este tremendo acantilado por el que estamos caminando. Porque tenemos que ir con cuidado. Si bien así, ir por el borde es estratégico porque podemos tener una visión mucho más amplia del mar. Se ven por momentos las rajas que va teniendo la tierra, porque el constante subir y bajar de las mareas va chocando contra los paredones. favor. Creo que parece que sí. Ay, no sé qué hacer. Pará. Sin dar ningún aviso previo, de repente irrumpieron en escena para reclamar todo el protagonismo. Ahí estaba este grupo de 4 pasando frente a nosotros. Una familia de 3 hembras y un macho,
que pudimos diferenciar por la forma de su aleta. Se las veía completamente relajadas, entre jugando y patrullando las orillas a la vez. Con esa apariencia tan cautivante, y hasta diría que se ven tiernas, son espléndidas cazadoras, y su inteligencia y habilidad las pusieron a tope en la cadena alimenticia. Será por eso que toda la playa enmudeció al verlas avanzar, con sus movimientos que aludían a los mejores bailarines, y a la vez hacían estremecer como los mejores asesinos. La escena terminó junto con la luz de ese día, y nosotros nos quedamos mirando el punto por el que desaparecieron de vista. Verlas pasar tan cerca de nosotros ya es un sueño cumplido. Me quedé absolutamente sin palabras, no lo puedo creer, porque quiero estar bien consciente del momento que estoy viviendo, de la posibilidad de estar acá. Nada, es espectacular. Estuvo bueno, ¿eh? Y justo, la luz dio justo, todo justo. Faltaba... No, sin viento. La luz justa porque ya ahora ya no hubiese quedado igual. Impresionante. Faltaban como 40 minutos para que empiece a... O sea, para habíamos que llegue volado el dron paveando, 2 baterías nos quemamos. Del dron paveando. Así de confiados estábamos. Qué pavo. Qué elegancia. Ese blanco y negro ahí. Impresionante. Las aletas Dijeron, oh, bien esta atendido. noche salgo rodando por ahí. Clavó smoking. Qué Ahora, coordinación. se nos está haciendo de noche, estábamos a 5 kilómetros de la Estábamos camioneta. lejos, estábamos volviendo para hacernos un guisito. Sí. Y... Yo ya el guiso no lo hago, te aviso. Sí. Comemos arroz con queso.